Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a revisar algunos fármacos que son útiles en el tratamiento de la infección por Mycobacterium tuberculosis. Entonces, es importante que identifiquen cuáles son estos fármacos porque de casi forma exclusiva los destinamos para el tratamiento de la infección por este bicho. Entonces, como ya lo habrán revisado en su sección práctica, vamos a ver a la isoniazida, piracinamida, rifampicina y etambutol en sus diferentes circunstancias, la farmacocinética relevante, las indicaciones, su reacción adversa, riesgo en el embarazo y sus interacciones. Entonces, como seguramente ya saben, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que es un problema de salud pública, no solamente de México, sino que también es mundial, es una de las enfermedades prioritarias en el tratamiento a nivel mundial. Es causado por un bicho que se llama Mycobacterium tuberculosis. Es muy contagioso, se transmite de persona a persona a través de gotitas de aerosol, a través de el aire que se expulsa al hablar o al estornudar. Eh, Sus síntomas son bastante comunes, ¿no? Hay tos, hay expectoraciones que a veces pueden ir acompañadas de sangre, dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna. Las personas que no tienen comorbilidades, que su sistema inmune es competente, suelen ser asintomáticas, pero pueden ser transmisores de la enfermedad. Se pueden tratar con algunos fármacos que revisaremos a través de esta sesión y es muy importante explorar la posibilidad de esta infección en pacientes que tengan algún tipo de inmunocompromiso. Es el caso de los pacientes que tienen infección por el VIH. Todos los fármacos que vamos a ver están respaldados por guías internacionales, por las guías de la Organización Mundial de la Salud, también por nuestras guías de práctica clínica de nuestro país. Entonces, vamos a ver que este tratamiento está destinado a varias cosas. Evidentemente, la primera circunstancia es prevenir complicaciones y prevenir la muerte vinculada a la infección. Como ustedes ya sabrán por Bacter, pues esta infección puede no solamente circunscribirse a los pulmones, sino que también puede haber infección en otras partes del cuerpo y entonces esas complicaciones son las que son peligrosas. Evidentemente, su erradicación depende de un buen tratamiento y este bicho es uno de los que causan mayor cantidad de resistencias a los antibióticos. Entonces, la forma en que reducimos el riesgo de que existan cepas resistentes a los fármacos es a través del tratamiento utilizando varias estrategias farmacológicas. Entonces, el tratamiento que ya se saben es el tratamiento acortado, estrictamente supervisado, el TAES, que se caracteriza por la administración de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol por 2 meses y después un seguimiento de 4 meses con rifampicina e isoniazida. Si existe alguna complicación, alguna interacción, alguna circunstancia por la que no se pueda administrar uno de estos, podemos utilizar fármacos de segunda línea como aminoglucósidos, como inhibidores de la DNA girasa, como es el gatifloxacino o el levofloxacino, y
de esa forma podemos contender con algunos casos que tengan resistencias o que haya alguna contraindicación de uso de algunos de estos. Entonces, el tratamiento, como ustedes pueden ver en esta imagen del Goodman, pues trata de contender con alguna replicación del DNA o el RNA, es el caso de la rifampicina o las fluoroquinolonas como el gatifloxacino, eh, inhibición de síntesis de proteínas con los macrólidos o una inhibición de la síntesis de pared bacteriana o de la membrana celular, y es donde actúa la isoniazida, el etambutol y la piracinamida, ¿no? Entonces, es muy fácil acordarse: isoniazida, piracinamida y etambutol, que tienen que ver con la pared celular y la membrana celular, y la rifampicina, que tiene que ver con la RNA polimerasa. Entonces, empecemos con la isoniazida. La isoniazida, como ya les anticipé, interfiere con la síntesis de ácido micólico de la pared celular de esta micobacteria, y entonces esto hace que haya una inhibición de la enoil ACP reductasa. Entonces, aquí está la isoniazida que a través de un proceso de eh, acetilación, la N-acetiltransferasa 2 se convierte en este metabolito que se llama N-acetil-isoniazida, y se puede eliminar por vía renal, pero también esta isoniazida puede entrar a el ambiente del bacilo y puede de forma importante convertirse en estas moléculas reactivas y inhibir la formación de este enoil ACP reductasa. Y esto lo que va a provocar a la postre es la inhibición de la producción de ácidos micólicos, que son esenciales para la formación de la pared celular de las micobacterias. Entonces, de esa forma, previene el seguimiento de la enfermedad por tuberculosis. Entonces, desde el punto de vista farmacocinético, tiene una biodisponibilidad de 90%. Su absorción se ve reducida si se coadministra con alimentos. Entonces, hay que decirles que a los pacientes que esperen algo de tiempo entre que se administran isoniazida y puedan volver a comer. La unión de proteínas es bajita, entre el 4 y el 30%. Se distribuye de forma amplia y atraviesa las barreras fisiológicas, entre ellas, evidentemente, la barrera hematoencefálica y también la barrera placentaria. Su metabolismo es a través de acetilación y a través de la N-acetiltransferasa 2, como ya les anticipé en la imagen anterior. Este asunto de la acetilación es importante porque hay algunas poblaciones que acetilan de forma diferente. Nosotros, nuestra población mexicana, somos acetiladores lentos, por ahí de un 50 a 65% de las veces. Y hay otras poblaciones como en Asia, los japoneses o los chinos, que el 80 al 90% son acetiladores rápidos. ¿Esto qué significa? Esto, ¿qué es lo que puede originar? Pues vean, aquí está una gráfica que de este lado está el tiempo y de este lado las concentraciones. Y entonces vean cómo el acetilador rápido tiene una curva de estas características, mientras que el acetilador lento se comporta de esta forma. Y entonces esto tiene que ver con muchas circunstancias farmacocinéticas, entre ellas la biodisponibilidad y también la presencia de reacciones adversas.
Además de esto, de que su metabolismo es a través de acetilación, la isoniazida inhibe algunos citocromos que son bien importantes. Inhibe citocromo CYP1219, inhibe también a CYP3A, que ustedes saben por experiencias anteriores, por conocimiento previo, que un importante porcentaje de medicamentos se metaboliza a través de estos dos isoenzimas. En menor medida también inhibe al citocromo 2D6 y también induce al citocromo 2E1. ¿Qué significa que haya inhibición de estos y haya inducción de este? Pues bueno, también tiene que ver con la posibilidad de coadministrar fármacos que utilicen estas enzimas. En el caso del 12-1, el citocromo 12-1 está relacionado con la generación de metabolitos hepatotóxicos de la propia isoniazida. Entonces, se puede decir que si hay fármacos que son inductores del 12-1 y también la isoniazida provocan la aparición de metabolitos que van a provocar hepatotoxicidad, que es una de las principales reacciones adversas de este fármaco. Su vida media está por ahí de 0.7 a 4 horas y un porcentaje grandísimo, entre el 75 y el 95%, se elimina por vía renal. Entonces, ¿qué tendríamos que tener como circunstancia de cuidado con respecto a sus parámetros farmacocinéticos? Uno, hay poblaciones que pueden reaccionar de forma diferente a la administración de isoniazida. Eh, los acetaladores lentos van a tener concentraciones más altas que pueden producir metabolitos tóxicos con más facilidad, y hay poblaciones que son acetiladores rápidos que van a promover que tal vez haya una ineficacia terapéutica y la pobre posibilidad de que ocurran reacciones adversas. Esta es una tabla que también está en el Goodman, que nos dice cuál es la interacción de la isoniazida con algunos otros fármacos. Entonces aquí hay uno muy común, que es el acetaminofén, o conocido en nuestro país como paracetamol. Eh, Aquí dice que el paracetamol induce también al CYP2E1. Y entonces, si recuerdan la imagen anterior, el citocromo 12-1 con isoniazida provoca metabolitos tóxicos que aumentan el riesgo de hepatotoxicidad. Entonces, es algo muy común que se prescriba paracetamol al mismo tiempo que isoniazida. Entonces, hay que tener cuidado con la hepatotoxicidad. Hay otros, en el caso del diazepam, recordar que el diazepam es un fármaco que su metabolismo es muy importante a través del citocromo CYP3A. La isoniazida inhibe el CYP3A y entonces van a provocar que las concentraciones de este fármaco aumenten. Este es un fármaco que ayuda a inducir sedación y algunos grados de depresión del sistema nervioso central. Entonces lo que provoca es que aumente esta expresión farmacodinámica del diazepam y entonces haya sedación y puede haber depresión respiratoria porque la isoniazida inhibe su biotransformación a través del citocromo CYP3A4. Entonces hay otros casos, por ejemplo, este también es dramático, la warfarina. La warfarina es un sustrato del citocromo 12-9, ¿no? La isoniazida inhibe el citocromo 12-9 y entonces, como se utiliza como anticoagulante, pues entonces aumenta la posibilidad de sangrado, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexión tienen que ir haciendo ustedes, vinculando las características farmacocinéticas de los fármacos y su posible implicación en la coadministración de otros medicamentos.
La isoniazida, entonces, con reacciones adversas comunes está el aumento de las enzimas hepáticas. Esto sucede en un porcentaje alto, entre el 10 y el 20% de los pacientes. Recordar que la presencia de metabolitos hepatotóxicos depende de su inducción a través de citocromo 12:1 y sucede que uno de los miembros del tratamiento acortado, estrictamente supervisado, el TAES, también es rifampicina. La rifampicina es inductor del 12:1, entonces hay que tener cuidado con la hepatotoxicidad. ¿Cómo tenemos esas precauciones? Pues bueno, estamos pendientes de las pruebas de función hepática de los pacientes a los que les hemos prescrito esto y además pues les decimos que si de repente se ponen amarillos o sienten algún tipo de dolor en el costado derecho, pues que nos hablen. También puede presentarse neuropatía, neurotoxicidad, porque la isoniazida disminuye la cantidad de vitamina B6, de peridoxina. Entonces, esta circunstancia de la presencia de neuropatía y neurotoxicidad disminuye si nosotros le prescribimos vitamina B6 o un complejo B. De forma seria, pues hay depresión de algunas células sanguíneas, igual se pueden vincular a la disminución de vitamina B6 y también pues hay hepatitis en diferentes grados relacionados a la hepatotoxicidad. Entonces, isoniazida, hepatotoxicidad vinculada a la aparición de metabolitos tóxicos por el metabolismo a través de CYP2E1. Otra circunstancia interesante de la isoniazida es que si se combina con alcohol puede provocar un efecto que se llama antabús o disulfiram, algo que ya mencionamos cuando estábamos revisando otros antibióticos como el metronidazol, por ejemplo. Entonces, evidentemente hay que evitar que los pacientes que están bajo este tratamiento consuman alcohol. Desde el punto de vista de embarazo y lactancia, pues son compatibles para la mayoría de las asociaciones, pero pues, evidentemente tenemos que tener un monitoreo en caso de que sucedan cualquiera de estos dos escenarios. La rifampicina también es parte de este TAES, de este tratamiento acortado estrictamente supervisado. Se une a la subunidad beta de la polimerasa de RNA dependiente de DNA para formar un complejo fármaco-enzima estable y eso hace que se suprima la síntesis de RNA. Entonces, se une, se acopla a la RNA polimerasa y entonces impide la futura progresión de síntesis de cosas. Desde el punto de vista farmacocinético, su biodisponibilidad es bastante buena. Los alimentos también retrasan su absorción, entonces igual sería la misma recomendación que con isoniazida. Se une a proteínas mucho, 85%, atraviesa barreras fisiológicas, barrera hematoencefálica y evidentemente también la placentaria. Su metabolismo es hepático, tiene inducción en citocromo CYP3A, como ya se los adelanté. Se elimina por vía renal entre el 15 y el 30% y su principal vía de eliminación es a través de la vía hepática de las heces. Su vida media es por ahí de 2 a 5 horas. Entonces, igual, las consideraciones que tienen que ver con fármacos, que tienen que ver con citocromos, si se administra rifampicina, tenemos que visualizar qué es lo que puede pasar. Reacciones adversas comunes, le salen ronchas a la gente, salpullidos, fiebre, náusea y vómito, y su reacción adversa seria es hepatotoxicidad. Entonces, ya tenemos dos fármacos de este tratamiento contra la infección por Mycobacterium tuberculosis que tienen que ver con alteraciones hepáticas severas. Desde el punto de vista de embarazo y lactancia, pues es igual. Se puede administrar
durante esos periodos con estricta supervisión de la mamá y el chamaco. La piracinamida es un fármaco que también utilizamos en este cóctel contra infección vinculada a Mycobacterium tuberculosis. Tiene la peculiaridad de que se activa por condiciones ácidas. Recordar que en el proceso de infección activa de Mycobacterium tuberculosis prevalece este pH ácido, sobre todo en los macrófagos que se están ahí combatiendo a la infección. Entonces, este proceso de acidificación hace que la piracinamida sea más eficaz. Provoca que haya este proceso de que las proteínas con las que interactúa hagan que en el medio intracelular haya una inhibición de síntesis de proteínas o haya alguna toxicidad y entonces matan a las bacterias. Y también hay una vinculación de otro blanco farmacológico que puede ser una descarboxilasa de aspartato que involucra la producción de precursores para la biosíntesis de pantotenato y coenzima A, y entonces, como les adelanté al principio, este es uno de los fármacos que modifica la síntesis de la pared bacteriana en las micobacterias. Desde el punto de vista farmacocinético, hay una biodisponibilidad del 90%. Hay algunos que se absorben este fármaco de forma muy lenta y hay otros que lo hacen de forma muy rápida. Tenemos que identificarlos. Aquí no hay, como en el caso de los metabolizadores, alguna característica de etnicidad, ¿no? de alguna predisposición en algunas regiones. Tiene que ver más bien con la edad y el peso de los pacientes. Su unión a proteínas anda por ahí del 5 al 10%, atraviesa membranas y barreras. Su metabolismo es a través del hígado, a través de hidrólisis. Su metabolito activo es el ácido peracinoico, que se favorece en los medios ácidos. Se elimina por vía renal y también vean que las vidas medias dependen de las edades de los pacientes. Entonces, en sujetos jóvenes, la vida media es menor, en adultos la vida media es un poquito más grande y si a alguien no le funciona bien el hígado, este metabolismo hepático, pues la vida media también va a ser más alta, por ahí de 15 horas. Algo que tenemos que tomar en cuenta con la piracinamida es que interviene con el transporte de ácido úrico y entonces de forma común podemos observar hiperuricemia con piracinamida y si hay hiperuricemia es probable que pueda presentarse una crisis gotosa, ¿no? La acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones y entonces hay inflamación y dolor. También la piracinamida promueve elevación de las enzimas hepáticas y entonces puede también causar hepatotoxicidad y muerte por necrosis hepática. Entonces ya tenemos otro fármaco que, igual que la isoniazida y la rifampicina, promueven hepatotoxicidad. En el embarazo, pues igual, hay que tener consideraciones de seguimiento en el embarazo y en la lactancia, pues tenemos que estar pendientes de que esta alteración de las enzimas hepáticas pues no suceda en el chamaco, ¿no? Entonces se puede llevar a cabo, pero se tiene que monitorear el proceso de los dos. El etambutol finalmente también tiene que ver con el ensamblaje de la pared celular
y entonces inhibe la arabinosil-transferasa 3. De esta forma hace que no se forme la pared de la micobacteria. La farmacocinética se absorbe 80%, su disponibilidad es del 80%. Aquí este es uno de los que no se altera con los alimentos. Su nivel de proteínas es del 10 al 40%. El 80% no se metaboliza, el 20% se metaboliza a través del aldehído de deshidrogenasa. Esta es otra enzima interesante que tiene que ver con el metabolismo del alcohol. Se elimina por vía renal, su vida media anda por ahí de 2.5 a 4 horas y pues esta vida media pues se puede alterar si existe algún grado de insuficiencia renal. Eh, Reacciones adversas, este también tiene que ver con la no eliminación de ácido úrico y entonces puede haber hiperuricemia. Entonces, como lo vimos con la piracinamida, pues si hay hiperuricemia también puede haber posibilidad de crisis gotosa. Otra peculiaridad del etambutol es que en un 1% de las veces puede causar disminución de la agudeza visual o pérdida de la discriminación del rojo y el verde, es decir, puede causar neuritis óptica. Entonces, tenemos la obligación de, antes de iniciar el tratamiento con este cóctel de medicamentos, uno, hacer pruebas de función hepática y dos, pruebas de agudeza visual. En el caso de el embarazo y la lactancia, pues bueno, se pueden utilizar, evidentemente, teniendo las seguimiento adecuado de ambos, ¿no? Entonces, tenemos, a manera de resumen, lo que ya habíamos visto en las primeras imágenes, fármacos que intervienen con la síntesis de ácidos nucleicos o de proteínas, ¿no? En el caso de rifampicina, de los macrólidos, y tenemos otro grupo de fármacos que tienen que ver con la síntesis de pared celular o membranas. Y entonces, de este lado está la rifampicina, de este lado está la isoniazida, el etambutol y la piracinamida. Y entonces, vean aquí, isoniazida de hepatotoxicidad, rifampicina de hepatotoxicidad, piracinamida de hepatotoxicidad. Antes de iniciar el tratamiento, tenemos que hacer pruebas de función hepática. Etambutol, neuritis óptica. Entonces, tenemos que hacer unas pruebas de agudeza visual. Cosas feas que pueden pasar, pues bueno, las neuropatías, las anemias, las trombocitopenias que suceden en estos, y en estos dos, piracinamida y etambutol, tener cuidado con las concentraciones de ácido úrico que se pueden elevar y entonces causar altragias por la acumulación de ácido úrico. Entonces, pues bueno, espero que les haya servido. Nos vemos la próxima vez. Que esté muy bien.